y amigas, sean muy bienvenidos a la clase número 2, Fundamentos para la Interpretación Bíblica. Para todo estudiante de la Biblia, y más aún para el predicador bíblico, la correcta interpretación de las Escrituras es fundamental. Un mensaje que no se encuentre fundamentado en una adecuada interpretación de la Biblia produce un grave daño en la vida de las personas. Cuán cuidadoso deberíamos ser a la hora de estudiar e interpretar la Biblia. En esta clase consideraremos el fundamento y las reglas de la interpretación bíblica, el problema con la opinión personal y la tradición. Además, veremos las etapas de la interpretación bíblica. Técnicamente, en el mundo teológico, a esta área de estudio se la denomina hermenéutica, pero por asuntos prácticos la llamaremos interpretación. Aquellos que tenían la responsabilidad de interpretar y enseñar las Escrituras al pueblo, Jesús le dijo las siguientes palabras: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Hoy algunos maestros y predicadores se encuentran en la misma condición que aquellos líderes religiosos. Cuando se especula con ideas extrañas y se mezclan con porciones de la verdad, se llega a tener un tremendo poder para engañar y apartar a las almas de Dios, más aún si se aparenta ser un verdadero adorador del Señor. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos, oh Señor, por esta clase. Gracias por estos estudiantes, estas personas deseosos de conocer de tu palabra y deseosos de conocer de las herramientas para ser predicadores, proclamadores de la verdad presente. Bendícelos, oh Señor, bendice esta clase, que tu Espíritu dirija nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que Cristo Jesús sea glorificado. En su nombre amado lo pedimos. Amén. Mis queridos, la Biblia nos hace una clara advertencia en 2 de Timoteo, el capítulo 4 y los versos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Esta advertencia debemos tomarla en cuenta muy seriamente en estos últimos días de la historia de la humanidad. Ahora veamos los fundamentos de la interpretación, la hermenéutica. Primero, Dios que habla. Dios que habla al hombre. ¿Qué dijo Dios? En torno a esto giran tres asuntos fundamentales. El primero, la distancia del texto. Me refiero a la distancia geográfica, a la distancia cultural. En segundo lugar, el tiempo. Y en tercer lugar, la cultura. Estos tres elementos son fundamentales para la interpretación correcta. El estudiante e intérprete de la Biblia debe tomar en cuenta estos elementos. Allí está el fundamento de la interpretación bíblica. Ahora veamos las reglas para la interpretación bíblica. Permítanme compartir básicamente 8 reglas. La primera, se debe respetar la naturaleza del texto. El intérprete debe respetar esa naturaleza propia del texto.
Número 2, el lector debe adoptar la perspectiva de la audiencia original, es decir, colocarse en la posición de aquellas personas a quienes el escritor les dirigió en primera instancia el mensaje. Número 3, el intérprete debe ser consciente de los prejuicios o presuposiciones filosóficas. Número 4, se debe buscar el trasfondo histórico del texto. La interpretación bíblica debe tener una perspectiva histórica del texto. Número 5, la interpretación bíblica debe reconocer que el texto habla con propósitos transformadores. La lectura de la Biblia es una experiencia religiosa y no solo un ejercicio académico. Su fin es transformar la vida de las personas. Número 6, la interpretación bíblica requiere claridad en cuanto al propósito y el contexto en el cual se realiza la lectura. La naturaleza proclamadora del texto presupone un nuevo evento de comprensión como el objetivo final de la lectura. Número 7. Debido a que los autores originales del texto bíblico ya no participan en el proceso, la interacción interpretativa tiene lugar entre el texto y el lector presente, haciendo así del texto el punto de partida natural para el subsiguiente paso interpretativo. Y número 8, lo que los estudiosos, los eruditos, los expertos bíblicos denominan el círculo de la interpretación. Primero, la precomprensión. Segundo, reconocer prejuicios. Tercero, fusionar horizontes y contexto. Cuarto, oír el texto. Quinto, aplicar el sentido del texto. Y sexto, interrogarse, hacerle las preguntas adecuadas al texto, lo cual veremos más adelante. Hemos de recordar que la Biblia no es un libro, sino una biblioteca que tiene muchos libros, 66 libros escritos en un lapso de 1500 años por muchos escritores diferentes con una variedad de estilos individuales y propósitos inmediatos. Sin embargo, sus propias afirmaciones y su notable unidad demuestran a toda la humanidad que la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano. Y esto es maravilloso. Diferentes escritores en diferentes épocas, en diferentes lugares, pero con una unidad maravillosa, porque esta es la palabra de Dios expresada en palabras humanas. La escritora cristiana Elena G. de White dice en el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, la página 24, lo siguiente: la Biblia ha sido escrita para el común del pueblo, así como para los eruditos, y está al alcance de la comprensión de todos. ¡Qué maravilloso! Este sagrado libro está al alcance de el lego, el laico, la persona sencilla, sin poca educación, pero también desafía el pensamiento de los eruditos. Ahora veamos un problema, el problema de las ideas personales a la hora de la interpretación bíblica. Es correcto y claro tener una opinión personal, pero no podemos presentar nuestras opiniones personales como una enseñanza bíblica, ni tampoco podemos permitir que nuestras opiniones personales interfieran a la hora de interpretar el pasaje bíblico.
En la misma página, en el mismo libro citado anteriormente, pero ahora en la página 27, leemos lo siguiente. Al escudriñar las Escrituras, no debéis procurar interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerden con vuestras ideas preconcebidas. La opinión personal se compone de las cosas que nos ha inculcado el medio ambiente, los sermones, las clases, los clichés y las generalizaciones que hemos llegado a aceptar consciente o inconscientemente como manera normal de expresar las ideas en nuestros círculos. Esto tiene que ver las opiniones personales. Ahora, la tradición personal. La tradición son costumbres o prácticas que hemos heredado o aprendido de nuestros padres, líderes religiosos, maestros o personas que han influido en nosotros, las cuales se han convertido en reglas y principios o normas de vida. En el mismo libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, pero ahora la página 121, leemos lo siguiente. Los escribas habían trabajado para afirmar sus propias teorías y tenían que esforzarse para sostenerlas y para conservar su influencia sobre las mentes del pueblo mediante una interminable repetición de fábulas y tradiciones pueriles. Los modelos más elevados de instrucción pública consistían mayormente en una repetición carente de vida, de ceremonias sin significado y en la reiteración de opiniones superficiales. Mire hasta dónde llega la tradición. Lleva al estudiante o al lector de la Biblia a ajustar la Biblia a sus tradiciones, pero el intérprete o estudiante de la Biblia debe deshacerse de sus opiniones personales y de la tradición e ir directamente al texto bíblico. Apreciados, necesitamos estudiar a fondo la Biblia. La autoridad de la Biblia no cambia, pero es necesario estudiarla a fondo. Y necesitamos usar ayudas auxiliares para poder entender sus historias, sus eventos, sus cronogramas y esencialmente su mensaje. La Biblia nos muestra que Dios es su autor. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. La diversidad de estilos diferentes nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas fueron inspiradas por Dios, como lo manifiesta 2 de Timoteo 3:16, y se encuentran expresadas en palabras humanas. En el libro El conflicto de los siglos, la página 7 y 8, la escritora cristiana dice lo siguiente: y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su Santo Espíritu la inteligencia y el corazón de su siervo. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fue así revelada revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Qué hermoso pensamiento aclaratorio acerca de el autor y cómo nos llegó a nosotros las Escrituras. Para el predicador bíblico es fundamental conocer, interpretar y obedecer las Escrituras. El intento de Satanás es quitarnos el deseo de estudiar la Biblia o que seamos superficiales en su estudio, con el fin de eliminar el fundamento de nuestra estabilidad y de nuestro crecimiento espiritual. Pero esforcémonos, amigos y amigas, esforcémonos en un estudio cuidadoso y diligente de las Escrituras.
La correcta interpretación de la Biblia es algo de trascendencia vital. La buena interpretación de la Biblia debe responder básicamente a la pregunta: ¿cómo puedo entender lo que Dios quiere enseñarme a través de este pasaje en particular? Esta es, en síntesis, la esencia de la correcta interpretación. Existen 4 etapas en la interpretación bíblica. Veamos estas 4 etapas. Número 1, la observación. Número 2, la interpretación. Número 3, la evaluación. Y número 4, la aplicación. Veamos algunos detalles de cada una de ellas. La observación. La observación consiste básicamente en preguntarse: ¿qué dice el pasaje? ¿Entiendo todos los hechos en este pasaje? ¿Conozco el contexto de este pasaje? ¿Conozco el significado de todas las palabras del pasaje? ¿Entiendo el flujo general de la discusión? ¿Entiendo el antecedente cultural implícito? Es necesario aclarar estos elementos antes de moverse al significado teológico del pasaje. Un ejemplo: en 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo aclara a los creyentes el dilema que había entre ellos sobre comer o no comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. ¿Cuál era el antecedente? Bueno, cuando se sacrificaba la carne a un ídolo, se vendía en el mercado lo que los sacerdotes paganos no alcanzaban a consumirse. Algunos cristianos de Corinto dijeron que podía comerse esa carne que había sido ofrecida a los ídolos, ya que los ídolos no eran otra cosa sino madera o piedra. Pero otros pensaban que si comían de esa carne, se estaban involucrando en la adoración a esos dioses paganos. Pablo le dice: el ídolo nada es, pero absténganse a causa de los débiles. Ahora veamos el segundo punto, la interpretación. Y responde básicamente a la pregunta: ¿qué significado tiene el texto? Es decir, descubrir qué quiso decir el autor en su contexto histórico. Para responder esta pregunta, podríamos hacernos otras dos. Primero, ¿qué dice realmente el pasaje? Y segundo, ¿ayuda el contexto a definir el significado del pasaje? La integridad es un elemento necesario en toda la interpretación bíblica. Si le decimos a alguien lo que dijo un amigo, debemos de ser tan precisos como sea posible. De no estar seguros sobre ciertos puntos, deberíamos decir: creo que esto fue lo que dijo. Esto es lo que hacemos con nuestras amistades. Más aún, esto es lo que deberíamos hacer a la hora de interpretar el texto bíblico. En tercer lugar, la evaluación. Es decir, preguntarse: ¿qué significa el pasaje en mi cultura actual? El asunto es ver si el pasaje de la Escritura tiene aplicación hoy o si se limita a la cultura en que se escribió originalmente. La pregunta que surge del proceso de la evaluación se responde de dos maneras. O el pasaje se ajusta directamente a nuestra cultura o debe reajustarse a raíz de las diferencias culturales. Y en segundo lugar, la mayoría de las enseñanzas del Nuevo Testamento pueden aplicarse
directamente a la cultura del presente siglo. Por ejemplo, si amamos a Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Independientemente de dónde o cuándo vivimos, esta enseñanza se adapta a cualquier cultura en todos los tiempos. Sin embargo, algunas veces una enseñanza bíblica se dirige tan específicamente a la cultura del mundo antiguo que otra cultura no puede entenderla. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental no se sacrifica carne a los ídolos. Por lo tanto, el significado de 1 Corintios 8 puede perderse. Entonces, ¿cómo evaluamos el significado para nosotros? En este punto es útil definir dos términos. En primer lugar, expresión cultural y en segundo lugar, principio eterno. Por expresión cultural entendemos que una declaración puede entenderse solo dentro de un cierto contexto cultural, pero por principio eterno es uno que Dios usa para gobernar al mundo, independientemente de la cultura o la época. Volviendo al ejemplo de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice allí en el verso 13 de 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es una expresión cultural porque solo puede comprenderse dentro de aquellas culturas donde se ofrecían carnes a los ídolos, es decir, animales a los ídolos. Dios es amor, es un principio eterno. Esto nos dice 1 de Juan 4:8. Un principio eterno que se entiende, se comprende claramente en todas las culturas. Pero debemos entender claramente que cada expresión cultural en la Biblia es resultado de algún principio eterno. Y aunque una expresión cultural no puede llevarse directamente a otra cultura, sí puede llevarse el principio eterno tras la misma. Simplemente porque es cultura no significa que pueda pasarse por alto. Un buen ejemplo de este principio importante podría ser la enseñanza de que siempre debemos ser corteses cuando se nos invita a una cena. Por ejemplo, este principio podría expresarse así para algunos lugares. Cómase toda la comida que le sirvan a la mesa, porque de otra forma insultará a la persona que preparó y sirvió el alimento. Insultaría así al anfitrión. Pero en otras partes del mundo es importante que se deje comida en los platos servidos para que no parezca que el anfitrión no le sirvió suficiente comida. Nota, el principio es la cortesía, pero los ambientes culturales varían. La tarea del intérprete bíblico es buscar a través de cualquier expresión cultural el principio eterno que le diera origen y reaplicarlo al principio en su propia cultura. Este es el proceso de la evaluación. ¿Es cultural? De serlo, ¿cómo puede reaplicarse el principio eterno que diera origen a la expresión cultural a una nueva cultura? También debemos recordar que así como un pasaje bíblico puede establecerse en su cultura, de la misma manera al intérprete lo controla en cierta medida su cultura. Algunos considerados eruditos no creen en los milagros que aparecen en el relato bíblico. Ellos
proponen que estos milagros eran parte de la cultura del primer siglo y creído por las personas en tiempos de Jesús. Estamos en el siglo XXI y las personas no creen en milagros en esta cultura. El punto de vista de estos eruditos sobre la imposibilidad de lo sobrenatural está bajo la influencia de la cultura materialista orientada a la ciencia en la cual se vive y la cual se debe demostrar o comprobar en un laboratorio. Debemos ser precavidos y no dejar que nuestra cultura influya en nuestra manera de ver las Escrituras. Finalmente, veamos en cuarto lugar la aplicación. Es esencial reconocer que el propósito y la meta del estudio de la Biblia es llevar a una vida consagrada. El estudio no está completo hasta que practiquemos lo aprendido. En esta etapa de la interpretación, la pregunta clave es: ¿cómo puedo aplicar lo aprendido en mi vida? De esta manera se fusionan lo académico y lo práctico en un método significativo al mensaje de la Biblia. Aplicar. Sin una aplicación no hay una adecuada interpretación. Algunas personas rechazan lo académico como aburrido y trivial. Otros rechazan la aplicación como innecesaria. Ambos extremos están igualmente equivocados. Algunas veces en el estudio de la Biblia hace falta enfatizar lo académico, especialmente cuando el pasaje es difícil de entender, o otras veces enfatizar la aplicación cuando la relevancia práctica del pasaje es confusa. Pero uno de estos métodos jamás debe usarse excluyendo al otro. Y hablando de lo académico, permítanme recordarles que en la expresión tanto oral como escrita existen diversas figuras del lenguaje que deben tenerse en cuenta para una correcta interpretación. En el texto bíblico, en las Sagradas Escrituras, encontramos casi todas las figuras literarias o figuras del lenguaje. Encontramos metáforas, encontramos hipérbole, encontramos parábolas, encontramos antropomorfismos, encontramos alegorías, poesías, etcétera, etcétera. Y debemos entender, comprender estas figuras del lenguaje y aplicarlas. Como una síntesis, algunos resumen el estudio y la interpretación de las Escrituras en 3 preguntas que el estudiante debe hacerle al pasaje, al capítulo, al libro y a la misma Biblia. Estas 3 preguntas son: ¿qué significó el texto, el capítulo o el libro cuando fue escrito? Número 2. ¿Cuál es la verdad eterna que está detrás de lo que Dios está diciendo? Número 3. ¿Cómo se aplica ese texto, ese capítulo o libro a mi vida? Estas 3 preguntas son clave y esto sintetiza. Algunos comentadores fundamentan toda la interpretación en estas 3 preguntas. Apreciado amigo y amiga, sé un estudiante ferviente de la Escritura. Recuerda hacerlo siempre con oración, permitiendo que el Espíritu Santo, quien inspiró a los santos hombres que la escribieron, ilumine tu mente para interpretarla y aplicarla correctamente a tu vida. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta clase. Ayúdanos, oh Señor, a ser estudiantes
fervientes, fervorosos, aplicados, dedicados de las Escrituras, a comprender verdaderamente tu mensaje, a aplicarlo en nuestras vidas, a expresarlo, vivirlo, compartirlo en nuestras enseñanzas, en nuestra predicación. Ayúdanos a ser visioneros, elocuentes de tu palabra. Bendice a cada estudiante, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Les invitamos para la clase número 3 del nivel 3, ¿cómo estudiar la Biblia? Recuerde nuestro lema: proclamar a Cristo, mi misión, tu misión. Proclamar a Cristo, mi misión, tu misión. Jehová te bendiga.